campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria. Hoy desde la unidad de producción Puerto Rosa, quien está dirigida, conducida, gobernada y comandada por la comandante Elsie Fuenmayor, que es aquella hermosa mujer que está allá con nosotros, compartiendo en este hermoso espacio de nuestra Guajira venezolana. Estamos en la subregión Guajira, por acá, para acá, don Manuel, en la subregión Guajira, aquí cerca de Carrasquero, al norte del río Guasare. El norte del río Guasare, a escasos unos 7 kilómetros de acá de la frontera con la hermana República de Colombia. Toda esta región de nuestra Guajira, una zona altamente productiva en el municipio indígena bolivariano chavista de La Guajira. Ahí estamos con nuestro querido hermano, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, el Pancho, quien nos ha recibido pues con mucha gentileza, y con nuestro querido alcalde guajiro bolivariano, Eber del Carmen Chacón. Eber del Carmen allá. Bueno, y también nos acompaña el equipo del área agroproductiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro diputado, el compañero Sergio Fuenmayor, y todo el equipo de nuestro ministerio, los campesinos, campesinas, guajiros y guajiras del Zulia, del estado Zulia. Estuvimos allí revisando sobre la palabra guajira, que tiene, por cierto, varias formas de escribirse, de acuerdo a la Real Academia. Como tradicionalmente nosotros la conocemos, guajira con J, guajira con U y J, guajira con O y con G, guajira, guajira con U y con G, y guajira con la diéresis esta que está acá y la J, que tiene una connotación, palabra guayú, me dice aquí nuestra productora Anita Montiel Fuenmayor también, que es del sur del lago, allá de Encontrado, es nuestra productora Anita. Ella es de origen yucpa, pero también conoce muy bien a la etnia guajira. Dámele un ponche ahí, Anita, pues, la reina yucpa. Bueno, estuvimos revisando allí y la palabra guajira tiene que ver con el campo, campesino, campesina, de acuerdo a la connotación que le dan en el Caribe, especialmente en Cuba. También tiene que ver con un ritmo que es el ritmo guajiro, que es ese ritmo del campo, un son guajiro, que por lo general está en la zona oriental de la isla de Cuba. Y guajira, bueno, que se le da a esa comunidad que vive en el norte de nuestro estado Zulia y en el norte de esa península que se forma allí de la Guajira colombiana y venezolana, que también pues recibe este nombre de la lengua arahuaca, que es la lengua guajira, que deriva del arahuaco. Y se le dice también a la música guajira, la música guajira, que tienen sus cantos, tienen sus tradiciones. Es una comunidad altamente trabajadora, productora, una comunidad que no descansa, no tienen horario ni fecha en el calendario. Y hoy vamos a estar precisamente mostrando las potencialidades de esta gran zona de nuestro territorio, y vamos a ir después, como en efecto ya lo hemos hecho, desde acá de La Guajira al delta del Orinoco, Ayer, el sábado, nuestro querido hermano Pedro Malaver estuvo allí entregando créditos, allá en el delta del Orinoco, y de aquí del delta del Orinoco saltó al estado Sucre para entregar crédito también a los pequeños productores y a los pequeños productores y productoras del estado Sucre y del delta Macuro. Lo que quiero significar con esto es que nuestro territorio es una tierra bendita, de verdad. El verdadero oro de Venezuela, el verdadero diamante de Venezuela, son sus suelos, su Pachamama. En esa concepción que el proyecto político bolivariano ha dado de
prevalencia de la naturaleza, de la agroecología, del ecosocialismo, como una alternativa, pues, una alternativa al modelo descrito por el Papa Francisco, devastador, el modelo devastador, de acuerdo a lo concebido por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si Mi Signore, del capitalismo, del capitalismo. Así que en esta inmensa geografía que va prácticamente desde el hito número 1, pues que está por aquí, en Castillete, estos suelos que son suelos arenosos, dunas, médanos, son suelos muy ricos, muy ricos, muy ricos para la cría de caprinos, para la cría de frutales, para la cría de ovinos, para la siembra y el cultivo de la uva. El Zulia fue uno de los primeros estados en cultivar uva en este país. Ahorita es el primer productor de uvas del país. Le sigue el estado Lara en la zona de San Francisco, por allí, cerca de Carora, donde también hay cultivos importantes de uva. Uva de mesa y uva para vino. Es decir que estos suelos, que alguien pudiera decir, no, pero es que esos suelos no sirven para nada. ¿Cómo que no sirven? Todos los suelos sirven para algo, son buenos para algo. Y aquí en La Guajira hemos querido mostrar el día de hoy una experiencia hermosísima, que es el cultivo del arroz. Un arroz de altísima calidad, que prácticamente no se da en las regiones arroceras por excelencia de nuestro país, como lo son el estado Portuguesa y el estado Guárico, que son los estados del país que producen prácticamente el 95% del arroz que se produce en Venezuela. Pero este arroz de acá, de La Guajira, es un arroz libre de agroquímicos prácticamente. Es un arroz libre de granos rojos. Es un arroz libre de granos negros, de granos baneados, como se conoce en la jerga del cultivo del arroz. El arroz es un cultivo de cierta dificultad, que requiere de técnicas muy particulares. Y hoy vamos a estar hablando de alguna de ellas. Una experiencia que se dio por allá por Madagascar en los años 80, 1980 aproximadamente, y que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 80 países en el mundo, de 114 países en el mundo que producen arroz, y ya en Centroamérica y el Caribe se viene desarrollando, que es el sistema incentivo del arroz, que es un modelo o un esquema, un enfoque, como ellos lo llaman, que, bueno, descubrió, diseñó un fraile de Madagascar, ya voy a buscar su nombre para allí para compartirlo con ustedes, y demostró que como sistema intensivo de arroz, el CIA, y aquí en Centroamérica y el Caribe le dicen el SICA, Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz. Él demostró allí cómo colocando menos plantaciones, menos semillas en un espacio determinado, a X distancia, con menos densidad, es posible tener mayor rendimiento. E hizo pruebas de experiencias que iban de 180 kilos a 160 kilogramos de semillas por hectárea, redujo a 8 y a 10 kilos, obteniendo rendimientos mucho mayores, con unas técnicas que las vamos a estar explicando ahora más tarde. Y además de ello también demostró que usando menos cantidad de agua, menos espejo de agua, con menor cantidad, es decir, mucho más ecológico, era posible también obtener, esa es parte de una de las técnicas, era posible tener mayor rendimiento. Y por otro lado, suprimiendo de manera progresiva los agroquímicos, que es un elemento que nosotros tenemos que trabajar de manera concienzuda para ir cambiando esa cultura del uso de agroquímicos en la agricultura, que prácticamente va deteriorando el ecosistema. Para que tengan una idea, en el caso específico de Venezuela, nosotros todos los años, utilizamos un promedio, por ahí tengo las cifras exactas, ahora las corrijo, de 103 millones de kilolitros por cosecha anual, que representan una inversión
de aproximadamente 900 millones de dólares solamente en veneno, en agroquímicos para la siembra, cuando ya existen manejos agronómicos, ya existen controladores biológicos, como el caso de la tricoderma, que ya hemos hablado de ella en otros programas, que permiten el control de plagas a través de otros órganos u organismos vivos que atacan a esa plaga y mantienen un ciclo orgánico biológico para el control de las mismas, y de esa manera pues se reduce al mínimo, a cero, el nivel de contaminación. Hoy vamos a estar hablando de esta experiencia en Madagascar, vamos a estar hablando de las experiencias en Centroamérica, de cómo, por ejemplo, el chinche del arroz, como consecuencia del uso indiscriminado de agroquímicos, el chinche del arroz lo que hizo fue proliferar en el cultivo de arroz. ¿Por qué? Porque los agroquímicos mataron al controlador natural que tenía el chinche del arroz en el cultivo. Así que hoy vamos a estar compartiendo un poco estas experiencias en la región Guajira. Nos vinimos desde Guana para que sepas muy bien por qué el guajiro también canta la gaita zuliana, dicen acá en Guajira. La Guana queda por acá, alcalde, corríjan, allá hacia el norte. Por allá queda, bueno, ahí comienza creo que la sierra de Perijá, Cerro el Indio está por allí. Y de allí nace el río Guasare, que está apenas 1 kilómetro de aquí. Y desde el río Guasare se han traído, pues, doña Elsie con su familia, su padre, que hace 35 años empezó por acá el cultivo de arroz y convirtió a esta región del país en una zona productora de semillas. Y ese es el punto focal que quisiera hoy tocar en el programa. Cómo en el caso del arroz, si aplicamos estos enfoques agroecológicos, nosotros podemos alcanzar en quizás 2 años y medio, 3 años, soberanía plena en el cultivo de este importante rubro. Uno de los rubros de mayor consumo a nivel mundial. Creo que está ahí parejito con el trigo y el maíz, que son los 3 generadores, productores de carbohidratos más importantes que hay en el planeta Tierra. Así que nosotros hoy vamos a estar conversando con doña Elsie, con algunos productoras acá de arroz, para que nos vayan explicando las técnicas, los esquemas que ellos han venido utilizando en estos cultivos, pero además también vamos a estar viendo las hermosísimas experiencias de producción de frutales que hay acá en la región Guajira. Unas lechosas extraordinarias, con una calidad nutritiva espectacular, con una producción de dulce, bueno, maravillosa, que de verdad creo que la vamos a pasar hoy al compás de la gaita, al compás de la música zuliana, en este programa de Cultivando Patria en las vísperas de la Feria de la Chinita. Ha sido de verdad extraordinario el despliegue que se ha hecho desde el equipo del Ministerio de Agricultura y Tierra y el gobierno, la SODI, pero sobre todo ha sido extraordinario la disposición de nuestro pueblo, que desde aquí reconocemos. Yo creo que hoy vale la pena destacar no solamente la vacunación contra la fiebre aftosa, sino también vale la pena destacar la vacuna contra la guerra económica, que es gobierno y pueblo trabajando. Queremos ratificar desde Cogedes que no van a poder con nosotros porque hay un pueblo organizado y dispuesto a producir para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, como lo ordenó nuestro comandante Chávez en el programa de la patria y como nuestro presidente Nicolás Maduro lo está ordenando y apoyando a él.